Interesante, esta me gusta. No, esta sí es pura promesa de campaña, promesa de politiquero. Y este sí, como dicen, está razonando fuera del tiesto. Hola amigos de nuestra comunidad, ¿cómo les va? Yo estoy aquí pues revisando un poquito el tema y el panorama electoral, porque están difíciles estas elecciones, ¿cierto? Y no es que las propuestas no estén claras. Lo que pasa es que muchas veces el colombiano no las conoce, así como tampoco se interesan por estudiar la hoja de vida de los candidatos, que como cosa rara, algunos, no todos, están siendo candidatos y hacen parte de la lista de corruptos de nuestro país. También las encuestas hechas por medios de comunicación que están manipuladas por algún interés político, y además un tamalito, una camiseta o cualquier 20.000 pesitos pueden estar nublando su visión y su decisión y afectando un proceso que debería ser libre y consciente para todos. De pronto sea un problema de memoria o este alemán que jode a mi abuela, ¿cómo se llama? El Alzheimer, sí, claro, Alzheimer electoral. Yo creo que de pronto los colombianos sufrimos un poco de eso. Pero vayan y mire, ¿recuerdan ese 5-0 Colombia-Argentina? Ah, ese sí no se les olvida, ¿no? Ese sí no se les olvida. Que ataca solito, por el hijo de la marca, está buscando el quinto, se prende un poquito, 5 se le pasó, sí, tren, gol. Anhelamos impacientemente cada 4 años que nuestra selección llegue al mundial, donde sea, Rusia, Brasil, Francia, donde sea, pero eso lo anhelamos. Ojalá tuviéramos la misma esperanza y el mismo anhelo de esperar los 4 años para ir a votar por un candidato y a asegurar el futuro de nuestro país. Y es que sería bacanísimo que nos dieran esa ansiedad de ir a votar, no solamente por reclamar el certificado electoral, para que le hagan un descuento o para que le den mediodía libre en el trabajo. No, esa ansiedad sería chévere que nos diera para ver las propuestas de los candidatos, para elegir al que más se acorde a nuestras ideas y a nuestros ideales, al que pueda cumplir con sus promesas y que no solamente se queden ahí en chistecitos de campaña y vainas así. Y hacer de este ejercicio un ejercicio libre y consciente es lo más importante. Mi nombre es Leo Borda y esto es Nuestras Mañanas. En nuestro país históricamente se ha arraigado un concepto de política el cual se cree que es solamente lo electoral y que además parece que es tenebroso, oscuro, innombrable. Pero bueno, si a usted desde pequeño le gusta trabajar por su comunidad, pensar que se puede tener un país mejor, una mejor sociedad o esas cosas, pues hay espacios democráticos desde que uno está en el colegio, como por ejemplo la personería o muchas otras entidades que también están ahí en el colegio. La personería es el primer proceso de elección en el cual usted puede hacerse responsable y consciente de ser elegido y elegir a alguien y ejercer su derecho democrático. Pero la política no tiene por qué ser estigmatizada por la buena labor que hacen los corruptos de nuestro país, ¿no? Necesitamos renovarla, necesitamos cambiarla, inyectarle nuevas ideas, nuevos pensamientos, más honestidad, transparencia, como la gente de nuestra comunidad que todos los días se guerrean su pancito sin necesidad de robarle nada a nadie. Y es que nosotros, la gente de a pie, tenemos que perder el miedo de participar en la política, el miedo de votar, de ser elegidos y de elegir, porque ahí es donde está la transformación de nuestro país. Ahí es donde nosotros nos hacemos responsables de nuestro futuro, y no solo el nuestro, también el de las futuras generaciones. Bueno, gente, hablar de política me hace recordar que Colombia es una nación que hace 200 años es independiente y soberana.
Bueno, vaya uno a saber. Pero vamos y miramos, recordemos, hagamos un proceso de memoria y revisemos cómo fue este tema de las elecciones desde la época de Simón Bolívar y los próceres de nuestra patria. Vamos a ver. Son muchos los cambios que ha sufrido el voto para lograrlo como lo tenemos hoy en día en Colombia, pero conozcamos su historia. 1810. En esta época, el rey de España designaba a un virrey, el cual llegaba a comandar en la Nueva Granada. El sistema electoral era de sufragio indirecto y público. ¿Qué quiere decir esto? Que eran muy pocas las personas que podían estar en las decisiones que tomara el virrey. Y también en un posible voto universal, que de hecho fue siempre un extremo restringido o de muy baja participación electoral de la población. Pero todo esto cambió con la independencia de Colombia de España. ¿Y quién fue nuestro primer presidente? Don Simón Bolívar, quien fue escogido en 1819 por medio de un congreso que se creó en la época. Pero sigamos conociendo en la historia. En los inicios del siglo XX, las urnas estaban rodeadas de personas que tenían los votos marcados y solo necesitaban quien los depositara. De esta forma ya había cierto personaje escogido. Sigamos avanzando en la historia. A partir de 1931 se empezó a utilizar la tinta indeleble, creada por el químico José Azcuénaga. De esta manera, las personas que votaban solo podrían hacerlo una vez. Las comunidades religiosas habilitadas para aquellas elecciones eran únicamente las católicas. Ellos introducían en la tinta el dedo meñique. De esta manera evitaban las suplantaciones. Pero sigamos avanzando en la historia, sigamos conociendo. Gustavo Rojas Pinilla le da el derecho a la mujer de elegir y ser elegidas. Para 1957, las mujeres votan por primera vez en una reforma constitucional. Llegamos a 1990, por primera vez se va a utilizar el tarjetón. Van a haber 6 consultas en las cuales está Senado, Cámara, asambleas, juntas administrativas, consejos municipales y alcaldías. Pero un movimiento estudiantil propuso crear una 7ª papeleta para realizar una reforma constitucional. ¿Y qué creen? Lo lograron. Para 1991 nace nuestra nueva constitución y la que hoy nos rige a todos los colombianos. Ya conocimos un poco de los procesos electorales en nuestro país. Han cambiado mucho, ¿no? Ahora los voy a dejar con Leo, que va a seguir hablando de la historia colombiana. En los primeros proyectos de la República de Colombia, solamente podían votar los hombres libres, mayores de 25 años, casados, con propiedades y que supieran leer y escribir, quedando excluido las mujeres, los esclavos, los pobres y los analfabetas, o sea, la gran mayoría. Esto vino a cambiar hasta entrado el siglo XX, en 1957, cuando por un plebiscito se le da la posibilidad, bueno, no es que se le da, las mujeres se ganan la posibilidad de votar y de ejercer su derecho a elegir y ser elegidas como cualquier otro ciudadano, abriendo también la posibilidad para que los afrodescendientes y las minorías étnicas también pudieran ejercer su derecho al voto. Ya que sabemos que esto de las elecciones y votar no ha sido una cuestión que nos hayan regalado porque sí, sino que ha sido una vaina que se ha tenido que luchar, que se ha ganado a pulso y sudor de mucha gente, ¿será que ahora sí somos juiciosos? ¿Será que ahora sí salimos a votar por quien sea? Porque lo importante es salir y ejercer el derecho al voto. Que además, déjeme y le cuento, nos sale carito, bien carito. 1.7 billones de pesos exclusivamente para 2018. Imagínese usted cuánta plata vale estas elecciones. Vamos a ver la gente qué dice de toda esta información y qué piensa de esta nueva temporada de elecciones. Vamos y miramos. Sí, yo voto porque pienso que como ciudadano, como nacionalidad que somos, tenemos que ejercer el derecho al voto. Sí, yo lo ejerzo para cambiar, a ver si se cambia este país, a ver si cambian algo, a ver si hay más prosperidad. Votaría porque es un deber. La inseguridad y falta de policías para este lado, porque hay mucho ladrones, atracadores.
Yo digo que hace falta fuentes de trabajo, la inseguridad. Bueno, digamos que acá en el país hay muchos problemas que nos están afectando a todos. Digamos, uno de ellos es la corrupción, el tema de la salud, el tema de la educación. El desacuerdo o la desunión. Quienes estén en el poder trabajen en función del pueblo, no en función de ellos, ¿no? Pienso que una posible solución es, digamos, nosotros como ciudadanos debemos saber a quién vamos a elegir para que nos representen. A veces nosotros elegimos o damos un voto que pues seguramente a un candidato que no conocemos bien sus opiniones o que de repente los candidatos hacen promesas y no las cumplen. Entonces yo creo que la posible solución es saber por quién vamos a elegir. La vigilancia yo creo que es lo más importante. La vigilancia para más seguridad y todo. Pues que los padres de la patria se pongan de acuerdo, o si no tocaría cambiarlos a todos. Muchas gracias, mi gente, por sus expresiones y por sus manifestaciones. Así podemos conocer un poco más la realidad electoral en la que estamos inmersos. Otro problema en época de elecciones es claramente la espectacularización que le hacen los medios de comunicación a uno u otro político. Por ejemplo, la historia de Lucho el Embolador. ¿Se acuerdan? Embolador, concejal de Bogotá, protagonista de reality show, protagonista en caso de corrupción y protagonista estaba allá echando unos tiritos al aire y todo, no, mejor dicho. Ese tipo de historias demuestran y exponen cómo la clase política de nuestro país, la clase dominante, pretende dejar todo tal y como está. Mejor dicho, que los ricos sean los que pueden ser elegidos y que los pobres seamos los que los eligen. Así perpetuando y heredando ese negocito de la política de generación en generación y en generación. Así un hijo hereda la platica, así todo, y el negocito se queda siempre con los mismos. Bueno, pero sí hay que reconocer y agradecer la labor de los periodistas que en muchos casos han demostrado y han revelado cómo la clase política y la clase dirigente se burla de nosotros, del pueblo. ¿O recuerdan ustedes el caso del fiscal anticorrupción que terminó preso por corrupción? ¡No! ¿Y cómo olvidar el caso de Andrés Felipe Arias y Agroingreso Seguro? Buenísimo, lo que empezó siendo como una política para fortalecer el agro en nuestro país, terminó regalándole, entregándole millonadas a las familias más ricas de nuestro país para que pudieran arreglar sus pequeñas finquitas allá en Antioquia, allá como la finquita del Ubérrimo, que también recibió esa platica. Y para que vea, Andrés Felipe Arias también estaba recomendado para la presidencia por nuestro amigo el Innombrable. Y ahora, actualmente, está prófugo de la justicia colombiana. O sea, él no puede poner un pie en nuestro país porque lo cogen, señores. Sí, lo cogen. ¿Por qué? Por corrupto. Otro caso horrible en la historia de la corrupción de nuestro país y que a mí personalmente me indigna de sobremanera es el caso de los falsos positivos. En la presidencia de Álvaro Uribe, cuando nuestro presidente, Juan Manuel Santos, era ministro de Defensa, resulta que por presentar positivos, o sea, muestras de que se estaba ganando la guerra, los militares empezaron a engañar a jóvenes pobres, obviamente, jóvenes de Soacha, de Ciudad Bolívar, de las zonas marginales de nuestra ciudad, con promesas de un trabajo buenísimo, pero por allá en una región apartada. Cuando los jóvenes llegaban allá a la región en busca de su supuesto trabajo, lo que hacían los militares era asesinarlos, los mataban y después les ponían el uniforme de la guerrilla, o sea, el uniforme de las FARC o del ELN, para presentarlos como muertos en combate y decir que se estaba ganando la guerra. O sea, ¿en dónde pasa esa mierda? Como decía Napoleón, quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Pero bueno, veamos el clima y no nos dejemos llevar por la tormenta electoral que se nos avecina, ni por la lluvia de corrupción que nos cae encima. Cubrámonos con buenas ideas y con buenos ideales y arropémonos de conciencia y libertad. Y además de eso, pues, votemos bien, votemos a conciencia. Usted tiene en sus manos la responsabilidad de o enfermar o sanar a la nación durante los próximos 4 años. En ese sentido, Aleja nos tiene preparado unos tips para que se cubra de la lluvia de verdad, no la de corrupción. Vamos a verla. Hola amigos y amigas de nuestra comunidad, soy Alejandra Gutiérrez y esto es Bienestar y Salud con más recomendaciones para ustedes. En este momento estamos en plena temporada de lluvias y esto puede ser perjudicial para todos. Por eso vamos a seguir una serie de consejos importantes para esta época. Vamos a verlos. Es necesario cargar siempre un paraguas o un impermeable por si nos sorprende la lluvia cuando estemos fuera de casa. Procuremos usar zapatos cerrados, botas o zapatos que no dejen entrar el agua. Salir con el cabello mojado en la mañana puede hacer que nos dé más frío. Sin embargo, esto no significa que vayamos a enfermarnos. Por el contrario, si fue inevitable mojarnos y el aguacero nos tomó por sorpresa, es recomendable tomar un baño con agua caliente para evitar el riesgo del resfriado. Los tapabocas son la solución más efectiva para protegernos de los virus de las demás personas. Incluso después de toser o estornudar, es recomendable lavarse las manos o aplicarse antibacteriales que contengan alcohol. Estas advertencias son básicas, pero si las seguimos al pie de la letra, podremos evitarnos molestias y enfermedades. Un remedio casero para curar la gripe rápido es inhalar vapor de eucalipto durante 10 minutos cubriendo la cabeza con una toalla frente a una olla hirviendo. O puedes hervir el eucalipto y dejar salir el vapor en distintos puntos de la casa. Si de bebida se trata, el jengibre es uno de los más efectivos. Solo se requiere rallar su raíz seca, dejar hervir en agua de panela o agua y cuando esté tibio, añadir el zumo de medio limón. Para la tos, uno de los remedios caseros más efectivos de la abuela es aplicar Vaporú en cuello, pecho y espalda, que como sabemos contiene alcanfor, aceite de eucalipto y mentol. Hasta aquí están todos mis tips para evitar la gripa o sobrevivir a ella. Nos vemos pronto en otra sección de Bienestar y Salud. Una de las excusas que tenemos los colombianos para no salir a votar es la lluvia, justamente. Pero con los consejos que nos acaba de dar Aleja, ya no tenemos excusa para no salir a votar. Como les decía hace un rato, el voto es apenas uno de los mecanismos de participación política y democrática que contempla nuestra Constitución. Hay muchos otros, como por ejemplo el plebiscito, que se ha usado 2 veces nada más en la historia de nuestro país. Una, para darle el voto a las mujeres, y 2, para decirle que no al acuerdo de paz con las FARC. Hay otro mecanismo que la verdad a mí me gusta mucho, que se llama la consulta popular, y es por el cual un alcalde o un gobernador puede consultarle a su pueblo una decisión sobre su territorio, como por ejemplo la explotación minera o la explotación de hidrocarburos. El año pasado se realizaron varias de estas consultas en muchos lugares, como por ejemplo Cajamarca, donde en todas ganó el pueblo diciéndole que no a la explotación ni minera ni de hidrocarburos. Además, hay otro mecanismo supremamente importante que existe desde la Constitución de 1991 y es la tutela, por el cual cualquier ciudadano puede hacer valer sus derechos a través de ese mecanismo ante una entidad privada o pública, da igual. Y un juez tiene que revisar esa tutela y decir si se violaron o no los derechos del ciudadano que está exigiéndolos. Pero cuidado, amigos y amigas, ese mecanismo no lo quieren quitar. El Congreso está pasando un proyecto de ley para acabar con la tutela. Imagínese eso usted. Y ahí es donde viene la siguiente idea que le digo, que la política no es solamente la participación que contempla la Constitución.
aunque también contempla la movilización social, que es otra manera de hacer política. Sí, organizarse en un combo, en un parche, salir a marchar, protestar, son derechos fundamentales que tenemos nosotros y nosotras los colombianos, y es una manera potente de hacer política día a día. Pero lo que no tenemos en cuenta es que nuestro país está como más bien desactualizado en este tema de las elecciones. En otros lugares, por ejemplo, las elecciones y el voto se hace de forma digital, garantizando que el conteo sea completamente veraz y exacto. Pero bueno, dejemos que sea Felipe el que nos cuente un poco más sobre este tema de la tecnología y las aplicaciones y usos en la democracia y las elecciones. Vamos a ver a Pipe en Tecnotransmedia. Nuestras mañanas somos todos. Bienvenidos a otra entrega de Tecnotransmedia, tu espacio interactivo en las mañanas de Cimavisión. El ambiente electoral ya se empieza a respirar dentro de la población colombiana y el día de hoy conoceremos en Tecnotransmedia unas herramientas las cuales les ayudarán a tomar una mejor decisión a la hora de ejercer su derecho al voto. Vamos a conocerlas. Para arrancar les mostraré una página web en la cual ustedes pueden conocer los perfiles de los candidatos y sus propuestas. Su nombre es Candidater. Candidater está disponible en la página web www.candidater.co. Dentro de esta herramienta se encuentran 27 preguntas redactadas por 18 jóvenes a las que se podrá reaccionar bajo los siguientes criterios: estoy de acuerdo, en desacuerdo o soy indiferente. La herramienta cruza los resultados con cada una de las reacciones de los candidatos y finalmente arroja el grado de afinidad con los que usted elija. Esta aplicación no busca incidir dentro del voto de cada persona, sino orientarlos dentro del proceso, ya que los jóvenes no participan activamente de la democracia del país. Hasta el día 27 de mayo está disponible Candidater en su página web. En caso de haber una segunda vuelta electoral, estará disponible hasta el día 17 de junio. Y siguiendo con el recorrido político y tecnológico, les mostraré una aplicación creada por un medio de comunicación nacional y una firma consultora privada. Les hablo del sismógrafo electoral. Esta aplicación se encuentra dentro de la página del Espectador Colombia. Para ingresar solo tiene que escoger una de las 6 opciones de pregunta que se despliegan en la barra. Las 3 primeras están formuladas para que obtenga información sobre su candidato de preferencia y las otras buscan un comparativo entre varios aspirantes. Después de desplegar la pregunta, escoja él o los candidatos y uno o varios temas. Por último, en la parte inferior puede escoger la red social que desea analizar y recuerde que puede tomar un pantallazo de los resultados para compartirlo dentro de sus redes sociales y así hacer parte del debate electoral. Esta aplicación consiste en un listado de 30 temas, de los cuales pueden haber hasta asuntos internacionales como la educación. Ver en qué momento tu candidato publicó algo de eso en redes sociales y comparar varios candidatos con un solo tema. Espero que con estas herramientas pudiera elegir a su candidato presidencial y de paso pueda realizar un buen ejercicio electoral. Pero la tecnología no se detiene ahí. Hoy en Tecnotransmedia vamos a conocer un método utilizado por varios países dentro de sus elecciones. Les hablo del voto electrónico. El voto electrónico recoge los sistemas que se encargan de emitir y totalizar los votos, contribuyendo a mejorar los procesos electorales, en ámbitos como la transparencia, la exactitud y el tiempo de auditoría para conocer los resultados. Las empresas indican que han creado este sistema bajo la premisa de que todos los partidos, ciudadanos y comisiones electorales puedan auditar el proceso en cada fase, incluso antes de iniciar la votación o inmediatamente al culminar la jornada. En América Latina se están utilizando estos sistemas de voto electrónico en países como Argentina y como Brasil, donde se han podido utilizar dentro de los últimos ejercicios electorales. Y hasta aquí otro capítulo de Tecnotransmedia, tu espacio interactivo de Cimavisión. Mi nombre es Felipe Rojas, quien les dice que nuestras mañanas somos todos. Que tengan buen día. Y déjeme y le cuento, ya son más de 60 años en los cuales en Colombia el abstencionismo gana las elecciones. Eso quiere decir que
menos de la mitad de los colombianos que pueden votar van a votar. O sea, como la cuarta parte de la población del país es la que elige al presidente, no es la gran mayoría. Por eso siempre terminamos sacando excusas para no ir a votar, que me da mamera, que me quedo arrunchado, que el trancón, que no sé qué. Al final de cuentas son un poco de excusas que saca la gente porque ya no cree en la política, porque ya no confía en los mismos de siempre. Pero en esta ocasión yo sí quiero invitarlo a que haga el ejercicio, elija a su candidato, al que más esté acorde con su pensamiento y vaya y vote, por favor. Y lo haga a conciencia, como ya le dije. Otro mecanismo y otra salida, si no hay ninguno de los candidatos que a usted le guste o que le parezca que sus propuestas son lógicas y reales y se pueden cumplir, es el voto en blanco. Eso quiere decir que, por ejemplo, si el voto en blanco llegara a ganar por la mitad más uno de los votos, o sea, el 50% más uno, se repetirían las elecciones, pero los candidatos que se lanzaron en esas elecciones no podrían volverse a lanzar, tendrían que ser nuevos candidatos. Y si vuelve y gana el voto en blanco, pues resulta que ya no se repiten las elecciones, sino que gana el candidato que más votos tuvo ahí por descarte. Esperemos que la corrupción y el fraude no sean los que ganen en estas elecciones. Si usted tiene la responsabilidad de ser jurado, por favor, haga su trabajo a conciencia y muy bien. Y si tiene la facilidad, por ejemplo, de ser testigo electoral, hágalo, cuente. Vea, vigile, podemos hacer la veeduría nosotros como ciudadanos para que no sean otra vez los corruptos los que empiezan a gobernar y a robarse nuestra platica. Eso fue todo por hoy en nuestro programa Nuestras Mañanas. Nos vemos en un siguiente episodio y solamente me queda decirles que, por favor, salga y vote, pero hágalo a conciencia, hágalo libremente y no se venda, no se deje confundir que por el más bonito, que el tamalito, que la camiseta, que los 20.000 pesitos. No lo haga. Así que nos vemos en un próximo programa y solamente me queda decirles, ya saben, voten por...